es Diálogos desde la Frontera, del Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño. Bienvenidos. Hoy les ofrecemos un programa especial. Es una conversación que sostuvieron el doctor Antonio Izquierdo, quien es catedrático de la Universidad de La Coruña en España y además forma parte del equipo de investigación sobre sociología de las migraciones internacionales, y la doctora Araceli Almaraz, profesora e investigadora del Colegio de la Frontera Norte y actualmente es directora de docencia en el COLEF. El tema, una mirada a las migraciones internacionales. Los invito a que me acompañen. Antonio Izquierdo. Las movilizaciones de las poblaciones son parte intrínseca del desarrollo humano. Sin embargo, en los tiempos actuales que estamos viviendo, convulsionados por crisis sociales, políticas, podemos hablar de una heterogeneidad de las migraciones. Y a mí me gustaría que nos hablaras justamente de esto que tú percibes en la época actual sobre esta movilidad tan acelerada y tan peculiar que estamos viviendo en el mundo. Muy bien, Araceli, pues nos vamos a ceñir a los últimos 10 años para explorar esa heterogeneidad. En los años previos a la gran recesión, en los países de la OCDE, principalmente en la Unión Europea, pero no solo en la Unión Europea, los flujos migratorios eran algo bien recibido y un componente esencial del crecimiento económico, del crecimiento social, de la diversidad en las sociedades europeas y también en Japón y posteriormente en los países que ingresaron en la OCDE, como el vuestro, como México y como Chile. Era algo indiscutible. Las empresas y las economías de esos países recibían entre 4 y 5 millones de inmigrantes al año, principalmente para trabajar. Nadie barruntaba, ni pensaba, ni anticipaba la gran recesión que comenzó en 2008. Y todos los planes que se hacían en esas sociedades y esos gobiernos contaban con la migración como un elemento de reproducción social de esas sociedades. Claro que había sus problemas, había sus roces, había sus dificultades, pero esencialmente en la mentalidad colectiva, en el espíritu de esos pueblos estaba que la migración iba a continuar y que era una de las alternativas al anquilosamiento y al envejecimiento de esas sociedades. Una, no la única, pero se contaba con ella. En ese marco de flujos crecientes se empezó a pensar que había una diversidad dentro de los mismos y que tenían que gestionarse y encauzarse de distinta manera. Claro que aunque en general la migración era bienvenida, la inmigración en situación irregular, bien porque hubiera entrado ya irregularmente, o bien porque se hubiera quedado más tiempo del que tenía pensado y del que las autorizaciones estaban dispuestas, era un elemento que incomodaba, eso es cierto. Pero había la mayoría de los flujos laborales, y esencialmente eran flujos de mano de obra no especialmente calificada, aunque siempre las migraciones son selectivas y tenían una calificación superior a la media de la población en sus países de origen, pero esencialmente las migraciones eran bien recibidas. Se empezó a pensar que el flujo familiar era un flujo interesante porque las poblaciones se asentaban, porque los hijos se incorporaban a las escuelas, porque había futuro con esos hijos. Se empezó a pensar también en flujos más novedosos, como los flujos de producto
de la incapacidad de las sociedades de origen para dar trabajo a la gente educada, y que eran flujos formados de estudiantes, flujos más bien calificados. Se empezó a buscar distintas formas de congeniar el asentamiento de las poblaciones con la circulación de las poblaciones. Siempre estaba el flujo de asilo y refugio, y se empezó a notar que había también cambios internos dentro de esos flujos. Por ejemplo, siempre se pensaba que los flujos laborales eran flujos protagonizados por varones, y se empezó a ver que las sociedades europeas eran sociedades mayoritariamente de servicios, en unos casos servicios muy cualificados, en otros casos servicios poco calificados, y que ahí el protagonismo de las mujeres que venían solas. Yo me acuerdo cuando en la historia de las migraciones hablábamos de los solos hombres, pues ahora eran mujeres que eran las que encabezaban, las pioneras de muchas cadenas migratorias. Esencialmente en Europa, las mujeres que provenían de Filipinas, pero sobre todo de América Latina, eran muy mayoritarias en esos flujos. El caso es que se empezó a ver que los flujos eran muy heterogéneos. Bueno, pues esos flujos heterogéneos, una vez que llegó la Gran Recesión, han recibido también distintos golpeos de esa Gran Recesión. A todos no les ha ido igual de mal o igual de bien la película de la crisis económica y social. Por ejemplo, a los flujos de personas más calificadas les ha ido mejor, aunque hayan empeorado su situación, que a las personas menos calificadas. ¿Por qué? Porque la crisis se dio básicamente en las industrias de la construcción y conexas a ellas, y ahí trabajaban mayoritariamente personas poco calificadas. Cuidado, cuando digo poco calificadas, no quiero decir personas sin estudios, quiero decir personas que estaban subempleadas para su calificación. Estoy hablando de los puestos de trabajo, no de las personas. Las personas por lo general tienen un nivel de calificación superior al puesto de trabajo que ocupan en los países de destino. Por así decirlo, los países de destino les ponen a prueba desclasándolos primero. Entonces llegan y se ven forzados, y lo aceptan de buen grado, a trabajar en puestos inferiores a su calificación. No hace falta pensar en la construcción. Una enfermera puede estar trabajando como auxiliar de enfermería, aunque tenía capacidad para trabajar como enfermera. De modo que esos flujos han recibido distinto impacto. Les ha ido peor a los menos calificados, les ha ido peor a los varones, les ha ido bien a los estudiantes, no les ha ido mal del todo a los asilados y refugiados hasta estos últimos años, y esa heterogeneidad de flujos es algo que tenemos que pensar siempre cuando hablemos de migraciones. No a todos los migrantes les repercute igual la crisis económica. Vamos a un corte. Usted está viendo Diálogos desde la Frontera. Seguimos en Diálogos desde la Frontera. Hoy tenemos una conversación con Antonio Izquierdo, especialista en migración internacional, y la doctora Araceli Almaraz, directora de docencia del Colegio de la Frontera Norte. Frente a esta heterogeneidad que nos has descrito, sobre todo en esta última década, ¿podemos hablar de sistemas migratorios claramente definidos o políticas migratorias que se han ido adecuando justamente a esta heterogeneidad de grupos? ¿Cómo está tu reflexión frente a esto que nos estás Se ha reaccionado tarde en las políticas migratorias, y se ha reaccionado sin tener en cuenta esta heterogeneidad de grupos. En general, las políticas han sido restrictivas, en la Unión Europea particularmente, pero también en los Estados Unidos y en el resto de los países de la OCDE. Y como he dicho antes, no a todo el mundo le fue igual la película, de manera que las políticas debieran haber sido más sensibles y adaptarse o ajustarse mejor a los perfiles de estos flujos. Pero el ambiente ha sido restrictivo. ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho caso omiso de esta heterogeneidad y se ha pensado que había que
cerrar el grifo a todos por igual. Por la presión de las opiniones públicas, por la sensibilización de las opiniones públicas. La crisis ha devenido en un empobrecimiento general de las clases medias y de las clases más populares. Y esa inseguridad, ese bajar tu bienestar y tu nivel de vida, ha llevado a que esas masas de electores, de votantes, se revolvieran contra la inmigración en general e indiscriminadamente, sin diferenciar demasiado. Ahí ha habido dos hechos capitales. Uno, los mercados de trabajo que se han deteriorado, pero dos, todo lo que tiene que ver con la procedencia y el origen religioso de una parte de esas migraciones. Y básicamente hay que referirse a las migraciones que vienen del mundo islámico ampliamente. Y eso ha contaminado las políticas. Definitivamente ha contaminado las políticas, de modo que en la heterogeneidad de la que hablábamos antes, una heterogeneidad muy clara se ha dado no solo por profesiones, por edades, por género o sexo o por cualificaciones, sino por religión. Al final la religión se ha extendido de tal modo que se ha hablado de diferencias culturales o de diferencias que hacían imposible la integración cultural o social en las sociedades de destino. Y eso ha hecho que las políticas reaccionaran primero tarde, pero segundo de manera excesivamente roma, poco fina, muy burda, sin darse cuenta de que no se podía plantear una política restrictiva en la misma medida para un flujo necesario que para un flujo que había recibido el golpeo de la crisis y que no había empleo. Por ejemplo, por poner varios casos, las sociedades europeas requieren flujos femeninos de cuidados sí o sí. Claro. Dentro de esos flujos femeninos hay más cualificados y menos, pero de cuidados sí o sí. Y de cuidados no solo para las personas mayores, de cuidados también para los niños, porque una gran parte de las mujeres se ha incorporado al mercado de trabajo. Claro. Y requiere que alguien se encargue de esas tareas de reproducción. Eso es capital, porque si tú contratas a una mujer que no sabe cuidar a una persona anciana o administrarle las medicinas en su momento, mal servicio estás haciendo. Pero si tú contratas a una mujer que no sabe estimular a tus hijos jóvenes o educarlos, mal asunto estamos haciendo. Y las madres están ocupadas en otras tareas. A su vez, esas mujeres dejaban desprovistas a veces sus familias en los países de origen, con lo cual había que preocuparse doblemente de que la selección fuera adecuada y de que no se dañara una familia para arreglar otra, ¿no? Pero las políticas han reaccionado de manera restrictiva. Las opiniones públicas han sido, en mi opinión, muy mal educadas para diferenciar esta diversidad y heterogeneidad de situaciones. Y eso ha hecho que se reaccionara pensando más en el electorado, en los electores y en los votantes, que pensando en el futuro de esas sociedades. Porque es cierto que hay migración temporal y es cierto que al principio mucha gente piensa en estar un tiempo y volver, pero hay al final menos gente que vuelve de la que había pensado volver, y gran parte de las migraciones se transforman en Europa en migraciones de asentamiento, en migraciones definitivas. Y migraciones definitivas quiere decir ciudadanos definitivos, hijos definitivos, colegios definitivos y gente que ya es de allí. Y no hace falta que pasen más de 3 o 5 años para que la gente tuviera que tener todos los derechos, incluidos el del voto. Es fundamental que se aproveche toda esa energía y todo ese otro enfoque de la vida que llega, esa otra manera de hacer el mismo trabajo, de cuidar a las personas, de educar a los niños,
es fundamental que se sepa que la migración se tiene que integrar, pero que la integración implica aprender también de los migrantes y enriquecerse con ese aprendizaje, mutuamente, ¿no? Y las políticas han sido muy obtusas, muy ciegas ahí, y particularmente las políticas de integración. La etiqueta inmigrante es una etiqueta excesiva para ver esa heterogeneidad, y la etiqueta inmigrante de un país de origen es enormemente excesiva. Nadie puede pensar que en México unos estados se parecen a otros y unas personas se parecen a las otras, y nadie puede pensar en España que un vasco, un catalán, un gallego, un andaluz, aunque sean del mismo estado, son, por así decirlo, de naciones distintas. Entonces las políticas han sido restrictivas, temerosas y mirando al corto plazo, más que al largo plazo. Y los inmigrantes se quedan en gran medida y hay que mirar al largo plazo. Vamos a un corte. Usted está viendo Diálogos desde la Frontera. Qué bueno que sigue con nosotros. Esto es Diálogos desde la Frontera. El tema de hoy, una mirada a la migración internacional. Una conversación con el doctor Antonio Izquierdo y la doctora Araceli Almaraz. Dos cosas importantes de lo que tú nos estás comentando ahorita. Primero, esta reacción tardía en lo que es la formulación de políticas migratorias a la velocidad o a la dinámica con que se van mostrando nuevas formas heterogéneas de manifestar la migración. Por un lado, entonces, está las generaciones ya de los hijos de migrantes, segundas y quizá terceras generaciones, frente a lo que tampoco los Estados-nación están reaccionando. Y segundo, el papel de los sectores empresariales. Háblanos de estas dos cuestiones en una manera más detallada. Bien, empecemos por la segunda, lo de los sectores empresariales. Mira, la crisis solo ha incomodado a los flujos migratorios, a las corrientes de gentes que llegaban, solo les ha reducido en cantidad durante 3 años. Aunque la crisis empezó en 2008, en 2011 ya los flujos empezaron a repuntar de nuevo. Y en 2014 están a la altura de como estaban en 2008-2007. O sea que no es verdad que durante todo este tiempo los flujos ya han estado reduciéndose. Se han reducido durante 3-4 años a lo sumo. Y luego han empezado a repuntar. ¿Eso qué quiere decir? Que los mercados de trabajo seguían necesitándolos, que los empresarios tiraban de ellos. Las políticas eran restrictivas, los empresarios tiraban de ellos, igual a inmigración irregular. Si tú en la política cierras el grifo, pero tienes un agujero en la tubería y sigue cayendo agua, se embalsa y llega la inmigración irregular a constituirse como parte importante. Y eso redunda en opiniones públicas más atemorizadas, más enfadadas y con más rechazo, a lo cual tú sigues proponiendo políticas restrictivas. ¿Cómo se resuelve este círculo vicioso? Incorporando a los empresarios a las políticas migratorias, haciéndoles partícipes de los criterios de selección, conduciéndolos hacia la legalidad en la contratación, educándolos para que no contraten a un inmigrante para un puesto de trabajo que va a ser temporal como inmigrante permanente, y viceversa, que no contraten a un inmigrante permanente con un contrato temporal, porque el inmigrante va a tener que seguir ahí trabajando. Entonces, para ajustar ese grifo es necesario que los gobiernos no se supediten a los empresarios, también los eduquen, pero los incorporen a la selección y a los criterios. Por así decirlo, no les obliguen, pero sí les lleven con medidas disuasorias a que prefieran la contratación legal y a que midan bien el tiempo para el cual les es necesario ese contrato de trabajo. Que no contraten para empleos muy temporales y vulnerables a inmigrantes que luego se van a quedar, sino que los contraten para el tiempo que necesitan. Y que, al contrario, que también
no cojan inmigrantes temporales para puestos de trabajo que van a tener una duración larga. Entonces hay que incorporarlos ahí y hay que plantearles que sus intereses son importantísimos, pero a veces no coinciden con el interés general del país y que tienen que respetar las reglas y los criterios que rigen para el conjunto del país, tanto en condiciones laborales como en salarios, como en asistencia social, como en políticas públicas de sanidad y de educación. No digamos si contratan inmigrantes que arrastran a la familia y que tienen ahí hijos que tienen que incorporarse a ese sistema. Y ahora entramos en la segunda parte de tu pregunta. Bien, si una gran parte de la inmigración es permanente, y yo diría que conveniente y necesaria para la diversidad y el enriquecimiento social y cultural, no solo económico, de las sociedades europeas, hay que saber, porque tenemos esa experiencia y no es necesario que haya llegado la inmigración para saberlo, que la pobreza se transmite generacionalmente, que los hándicaps en educación, en lectura, en formación de los padres van contaminando a los hijos y una generación tras otra, y que hay que romper ese círculo vicioso. De modo que si tú contratas inmigración permanente, la tienes que hacer inmediatamente ciudadana, es decir, partícipe de todos los derechos políticos, sociales del país, y tienes que preocuparte porque sus hijos no solo sustituyan a un trabajador nativo, sino que lo sustituyan con ventaja, que sean mejores que sus padres. Es lo mismo que nosotros en la universidad o en la investigación. Tenemos que procurar que a los que contratemos sean mejores que nosotros. Esa es la garantía de que vamos a tener pensiones. Si estamos pensando en contratar a gente peor, nos equivocamos. Si no educamos a los hijos de los inmigrantes como a nuestros hijos, si no queremos que sean tan buenos como nuestros hijos, si no queremos que vayan al compás de la evolución de las profesiones, de la tecnología y de los mercados de trabajo, si los inferiorizamos, si le decimos tú no vales para ir a la universidad, tú no vales para tener educación superior, nos estamos equivocando, porque los mercados de trabajo van perfeccionándose y necesitamos a esa savia nueva para que las economías cada vez produzcan más y mejor. Se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Definitivamente son temas que nos llevarían muchísimo más tiempo. Yo quiero agradecerte que nos acompañes en el Colegio de la Frontera Norte en este paso hacia un nuevo programa doctoral que es el Doctorado en Estudios de Migración, en el que esperamos verte muy pronto. Muchas gracias. Pues muchas gracias al COLEF y a ti en particular. Gracias. Esto fue Diálogos desde la Frontera. Agradecemos su compañía y lo invitamos cordialmente a una próxima emisión. Mismo canal, misma hora. Hasta entonces.